Hola Cáncer, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a comenzar con tu lectura general. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Cáncer, aquí con esta carta del loco se ve que muchos de ustedes van a estar comenzando algo nuevo, algo diferente, con total libertad, sin ataduras. Van a empezar sin miedo, algo nuevo. Muchos de ustedes van a estar saliendo de su zona de confort. Aquí hay un inicio inminente, aquí hay un movimiento hacia lo desconocido, hacia algo que no habías hecho con anterioridad. Aquí van a lanzarse sin mirar atrás y esto pues marcará un nuevo inicio en su vida. Va a haber un giro total. Esto puede significar el inicio de algún nuevo negocio, de algún empleo o de una nueva relación amorosa. En definitiva, aquí hay algo diferente, nuevo, que los va a sacar de su estado habitual para arriesgarse pues a una nueva aventura. Y van a estar teniendo que mantener el equilibrio, que van a estar haciendo malabares entre dos cosas. Así que es posible que este nuevo inicio venga acompañado, por ejemplo, si es un nuevo empleo, no significaría quizás abandonar el empleo antiguo o algún emprendimiento sin abandonar el empleo antiguo que ustedes tuvieran. Aquí vas a estar manejando dos cosas al mismo tiempo. Puede ser un pluriempleo. También esto puede referirse a que en este nuevo inicio, como las cosas no están seguras, las cosas no están estables todavía, pues tengan ustedes que manejar lo que estén ingresando y los gastos que estén haciendo para mantener el equilibrio, para mantener pues la armonía. Este 2 de oros también, otra de las cosas que me puede estar diciendo es que este nuevo inicio quizás va a requerir muchísimo esfuerzo por parte de ustedes. Generalmente cuando se comienza algo nuevo, algo diferente que no se conoce, pues tiende a ser un poco desgastante y a requerir más esfuerzo y tiempo de nosotros. Entonces este 2 de oros es como que te estuviera diciendo que vas a tener que mantener el equilibrio entre eso y tu vida personal o entre en tu estabilidad pues emocional, por supuesto. Y el caballero de oros te dice que esto podrá estar rindiendo frutos, pero no se va a estar moviendo rápidamente. Esto es un inicio o algo que va a estar funcionando, pero muy lento. El caballero de oros no es que esté estático, no es que no se mueva, sí se mueve, pero se mueve como si fuera en cámara lenta. Es algo seguro, es algo estable, es algo continuo que te va a estar llegando, pero es algo que tú dices, esto es desesperante, esto parece que no va a llegar más nunca, es demasiado poco o es demasiado lento y no acaba de arrancar. Y así es como es este caballero de oros. Así que la situación en la que van a estar va a estar evolucionando, pero a paso de jicotea. Esto va a ser extremadamente lento para muchos de ustedes. Vamos a ver qué cartas acompañan a este 7 de bastos. Muerte me está hablando que hay un periodo de transformación. Aquí hay algo que se elimina, algo que se termina, que muere completamente en la vida de muchos de ustedes. Algo que no va a volver atrás, algo que definitivamente limpia con todo y marca pues una transformación en la vida de ustedes. Y ese algo que se termina es un periodo de escasez económica bastante fuerte que quizás muchos han estado atravesando. Y si no tienes ese tipo de escasez económica, pues posiblemente sea el miedo a tenerlo. ¿Por qué? Porque aquí me aparece este 5 de oros. Y el 5 de oros precisamente es un periodo en el que ustedes están sintiendo que los recursos no le alcanzan, que el dinero quizás no le da, que tienen más gastos que ingresos. Esto es un periodo de penurias económicas bastante fuerte que quizás muchos de ustedes estén transitando en estos momentos. Y la carta de la muerte precisamente me está diciendo que este periodo de escasez se termina, que este periodo de escasez concluye definitivamente. Y no es algo que termina por un periodo de tiempo. Esto es algo que muere totalmente en la vida de muchos de ustedes y no va a estar regresando. Esto marca un progreso y una transformación de este 5 de oros. El 5 de oros también te dice que hay ayudas disponibles, que pidan esa ayuda. Así que definitivamente, señores, aquí hay un periodo de escasez económica para muchos de ustedes que la carta de la muerte está diciendo claramente que termina, que muere y que concluye. Y el 7 de bastos
Pues el 7 de bastos me está hablando que ustedes van a estar defendiendo su posición, van a estar defendiendo sus ideas, van a estar defendiendo esto que ustedes quieren hacer, este salto al vacío que van a estar dando, esta salida de su zona de confort. Es muy posible que aquí lo estén defendiendo con uñas y dientes 24/7. Pero este 7 de bastos sí me dice que ustedes acá están en una posición ganadora. Si hay personas que opinan que no deberías comenzar este negocio, que están en contra tuya en algún sentido, si es una relación amorosa, pues podrían estar en contra de esa relación amorosa, pues definitivamente aquí ustedes van a estar ganando. ¿Por qué? Porque, como te dije anteriormente, están en una posición ganadora, están en una posición defensiva, pero con ventaja. Ustedes están arriba y los que están luchando, pues están debajo. Así que, por lo tanto, no es una carta de triunfo y éxito de las más hermosas que hay en el tarot, pero sí definitivamente está diciendo que tú tienes la razón y que, por supuesto, estás en ventaja en contra de esas personas que están en contra, lamentablemente, de muchos de ustedes. Vamos a ver ahora para este 3 de oros qué cartas son las que me lo acompañan. El paje de bastos acá me está indicando de que muchos de ustedes van a estar recibiendo algún tipo de noticia. Aquí les va a estar llegando un mensaje, una información, una idea, o simplemente alguien que te va a estar diciendo, mira, tienes que hacer las cosas y es por aquí. Si tú estás luchando contra estas personas, si estás que no sabes hacia dónde vas a ir o no sabes exactamente cómo, por dónde coger, este paje de bastos te dice por dónde estás haciéndolo, no es, ven, te toma de la mano y te dice, esta es la otra alternativa. Te muestra una opción, te muestra un camino que antes ustedes no habían visto. Esto es una señal que va a estar reorientándoles la acción, el movimiento a muchos de ustedes y va a estar dejándoles claro cuál es la dirección que tienen que seguir. No te acompaña en el proceso, pero sí te va a llevar como hasta la puerta de entrada. Y esto puede ser algún tipo de noticia, información o idea o alguien que viene, pero de forma inesperada o de forma extraña, que tú lo percibas y tú dices si esta es la persona que me va a estar guiando, porque es una forma rara que se te va a estar apareciendo, poco común. Aquí puede ser un mensajero joven y también, te repito, puede ser una idea que te aparezca. Y acá se ve que ustedes van a tener muchísimas opciones delante de ustedes o varias opciones delante de ustedes. Algunas son buenas y otras pues lamentablemente no son tan buenas. Aquí van a tener que pensar muy bien cuál es la que tienen que escoger, cuál es la que tienen que elegir. Pero este paje de bastos acá sí es muy posible que cuando ustedes estén en este periodo de elección y que no sepan valorar cuál de ellas es la que tienen que escoger, pues esta idea o esta persona les va a estar indicando cuál es la opción correcta que ustedes tienen que estar tomando. Les va a quitar la niebla de los ojos. Aquí los van a instar a que se echen pues para atrás y vean el panorama completo y vean cuáles opciones merecen la pena y cuáles opciones no los van a llevar a ninguna parte. Y ahí ustedes pues tendrán que estar eligiendo cuál de esas opciones es la mejor. Pero el paje de bastos, recuérdense, el paje de bastos tiene la clave y les va a estar dando la información de cuál es la opción que tienen que estar escogiendo aquí. Van a haber varias opciones delante de muchos de ustedes. Y el 3 de oros, pues acá el 3 de oros me está indicando que definitivamente muchos de ustedes, esto que empezaron con el loco, lo van a lograr perfeccionar, lo van a lograr mejorar y van a ser como la maestría. Este 3 de oros es la continuación del 8 de oros. Si el 8 de oros es el aprendiz, el que está perfeccionando, el que está mejorando las cosas para superarse, el que está yendo a la escuela, que está haciendo un curso, una certificación, pues definitivamente este 3 de oros es el que se graduó, el que logró perfeccionar eso que estaba tratando de hacer con ese 8 de oros. El 3 de oros es el que ya logró la maestría, logró hacer bien lo que quería hacer, logró hacerlo perfecto o lo más perfecto posible, por supuesto. Perfecto no existe nada. Y no solamente va a estar logrando hacerlo, sino que va a estar recibiendo el elogio por parte de las personas que lo están rodeando, va a recibir el reconocimiento y va a ser visto, va a ser notado por otras personas y te van a estar diciendo, Cáncer, lo lograste, lo conseguiste. Y nada, van a estar pues celebrando ese éxito contigo o te lo van a estar pues simplemente reconociendo que lo hiciste muy bien.
Así que definitivamente esto que empiecen ustedes acá con este loco, este inicio va a llevarles a un buen término, va a llevarles a un buen camino. Va a ser un proceso lento donde van a tener que defender sus ideas, van a tener que defender sus puntos de vista. Están en una posición ganadora y van a estar logrando pues hacer lo que ustedes querían. Van a lograrlo hacer pues a la perfección. Ahora, Cáncer, vamos a ver cómo está tu cuerpo. Recuerda que esto es una guía energética, no sustituye consejo médico. Tómalo como una señal para visitar a tu médico. Aquí, Cáncer, con esta carta del oso, pues deberían estar ustedes chequeándose, revisando o teniendo muchísimo cuidado con sus niveles de azúcar, el páncreas o simplemente el funcionamiento de su reserva de energía de forma general. Deberían estarse haciendo un chequeo de estómago o cuidándoselo. Y también su metabolismo. Acá es necesario que comprueben cómo están procesando quizás muchos de ustedes sus alimentos. Puede haber pesadez, inflamación o algún tipo de digestión lenta para algunos. Así que en resumen, no hay nada complejo, pero simplemente chequense esas zonas o tengan cuidado con eso que les estuve diciendo. Recuerden que no es consejo médico, ¿ok? Vamos con un mensaje del oráculo de los animales. Aquí, Cáncer, les sale la carta del águila, le falta la A, pero es la carta del águila, es la maestría, precisamente tiene que ver con ese 3 de oro. Te está diciendo que estás en un viaje espiritual más allá del cielo. Deja ir el pasado y eleva el vuelo. Eres guiado por los vientos del espíritu. Tu sabiduría inspira al mundo. Así que, Cáncer, déjame en los comentarios para manifestar lo mejor de esta lectura. Yo siempre consigo lo que quiero. Yo siempre consigo lo que quiero. Y nos vemos en el próximo video, Cáncer. Hasta la próxima.